Desperté sin el sonido de máquinas ni la luz blanca y cegadora de un hospital grande, como en las novelas. Lo primero que oí fue el chirrido lento de un ventilador de techo y el aroma suave del mentol flotando en el aire. En el techo, manchas de humedad envejecida, y a mi lado, una joven inclinada sobre una libreta, tomando notas. «Señora», susurró con cuidado, como si temiera romper algo frágil. «¿Puede oírme?» Asentí con esfuerzo. La garganta me ardía de sequedad. Mi muñeca izquierda estaba inmovilizada con una férula. Una pierna dolía profundamente envuelta en vendas gruesas. «Muy bien, me llamo Rosa. Usted ingresó hace 3 días. Se cayó cerca del barranco detrás del jardín. Nadie la acompañaba, así que los vecinos llamaron a la policía. No traía documentos, pero en su bolsillo había una foto antigua. Un hombre canoso y una joven. ¿Esa muchacha es su hija?» No miré la foto. No hacía falta. Sabía perfectamente quién era. ¿Alguna vez te has despertado y descubierto que el mundo entero cree que estás muerta? Una madre, una foto vieja, una caída en el jardín y una verdad más dolorosa que cualquier herida. Yo no desaparecí. Solo fui borrada por mi propia hija. ¿Quieres saber por qué decidí volver a vivir? Entonces quédate con esta historia. Y no olvides suscribirte, porque hay relatos que no son para entretener, sino para despertar. El nombre de mi hija es Rachel. Nació con un llanto débil y unos ojos que parecían exigirle algo al mundo. Yo creí que era inteligencia innata. 30 años después, aprendí una palabra más precisa: estrategia. No recuerdo con claridad cómo fue la caída. Solo que llovía esa noche, y yo salí con una linterna a revisar las tuberías del jardín trasero porque escuché goteo. Un paso en falso cerca del borde rocoso y me deslicé. Si me hubieran encontrado unas horas más tarde, quizás esta historia sería apenas un obituario olvidado. Pero el destino, al parecer, tenía otros planes para mí. Tras 3 días en recuperación, pedí un teléfono para llamar a algún familiar. Rosa asintió y me trajo una lista de contactos basada en mi seguro médico. Solo había un nombre al principio: Rachel Whitmore, pariente más cercana. Marqué el número. Una voz automática respondió: «El número que usted marcó ya no está en servicio». Una sensación pesada me cayó como piedra en el pecho. Le pedí a Rosa si podía prestarme un celular con internet. Ella, amable, accedió de inmediato y preguntó: «¿Qué quiere buscar?». La miré fijo y le dije cada palabra con claridad. «Escriba mi nombre, Margaret Whitmore, y agregue obituario». Rosa dudó, pero lo hizo. En menos de 3 segundos apareció un enlace. Fundadora de Whitmore Estate, recordada en ceremonia privada en Bel Air. La familia pide privacidad. Hice clic. Apareció una imagen. Mi hija Rachel, elegante, vestida de negro, parada frente a una lápida nueva. En la piedra estaba mi nombre completo, sin error alguno: Margaret Louise Whitmore, 1948 a 2023. Y debajo, una inscripción escalofriante: Madre ejemplar y esposa fiel. Descansa en paz junto a su querida hija Rachel Whitmore. Yo no estaba muerta. Pero Rachel me había matado, al menos en los papeles. No grité, no lloré, no sentí rabia, solo un vacío absoluto. En mis 75 años de vida, creí haber conocido todas las formas de traición. Un padre alcohólico, un esposo que me dejó deudas antes de morir, amistades que se esfumaron con mi enfermedad. Pero nada, nada se compara con ver a tu propia hija sonriendo frente a tu lápida, reemplazando tu existencia con la suya. Solíamos ser cercanas, o al menos eso creía yo. Cuando Rachel era pequeña yo le cortaba el cabello, le contaba cuentos cada noche, e incluso rechacé una segunda propuesta de matrimonio porque ella no quería a nadie que reemplazara a papá. Elegí ser madre a tiempo completo, luego cuidadora tras su divorcio, luego su aval financiero cuando abrió su primer spa. Y ahora solo soy un nombre grabado en piedra. Lo único que evitó que me derrumbara por completo es que aún estoy viva. Y hay algo que Rachel nunca supo: la mansión que intenta vender para legalizar la herencia. Nunca estuvo a su nombre, ni un centímetro de tierra. George, mi esposo, transfirió toda la propiedad a un fideicomiso a mi nombre en 2002, que solo puede activarse tras mi fallecimiento oficial, documentado.
Rachel solo conocía la punta del iceberg, y ahora estoy emergiendo desde el fondo. Le pedí a Rosa que guardara silencio. Renté una habitación sencilla en el pueblo bajo el nombre de Elizabeth Grant, el apellido de soltera de mi madre. Saqué efectivo desde una cuenta secundaria, sin vínculo con el patrimonio Whitmore. Sé que Rachel cambió los contactos bancarios, quizás incluso congeló cuentas a mi nombre, pero aún tengo cosas que ella no puede tocar. Secretos que solo una mujer mayor, la arquitecta original del imperio Whitmore, podría haber guardado. Recuperé los planos del terreno. La mansión en Bel Air que Rachel piensa vender es una propiedad histórica con protección cultural. No puede transferirse sin autorización del propietario original, yo. No necesito un abogado, necesito tiempo. Volví a ver el video de la ceremonia conmemorativa. Ahí estaba Rachel con lágrimas contenidas diciendo: mi madre vivió para los demás, lo dio todo por su familia, pero lo que más me enseñó fue cómo ser fuerte cuando uno debe soltar. La gente aplaudía, algunos lloraban, y yo me reí, no por la mentira, sino porque era tan fácil hacer que todos la creyeran. Mi hija no solo es una hipócrita, es una actriz del dolor ajeno, pero no puedo culparla del todo. Yo misma le enseñé a llorar de forma que inspirara compasión, a hablar de forma que agradara. Lo que nunca le enseñé fue a amar sin condiciones, porque yo tampoco aprendí eso de mi madre, y quizá los errores viejos están volviendo por su cuenta. Me senté a escribir de nuevo en mi diario, no para que Rachel lo lea, sino para recordarme: sigo viva y no moriré, solo para complacer la ambición de nadie. Voy a contar esta historia, no para vengarme, sino para que alguien, también madre, también llamada una carga, también reemplazada en una herencia aún en vida, pueda verse reflejada y sepa que no tienes que morir para que alguien reconozca tu valor, pero si necesitan tu muerte para despertar, que pierdan ellos, no tú. Nunca firmé ningún certificado de defunción, y por eso mi historia está lejos de terminar. Cuando sobrevives a tu propio funeral, dejas de temerle a la oscuridad. Solo temes que la luz revele la verdad. Demasiado tarde. Vivía en un pequeño apartamento en las afueras de Santa Clarita, a más de 2 horas en auto de Bel Air. Allí nadie me reconocía como la señora Margaret Whitmore, la mujer que alguna vez fue invitada a cenas con el gobernador del estado, la que donó $20 millones para restaurar la biblioteca de UCLA o el nombre que ahora aparecía grabado en una lápida. Mi nombre actual es Elizabeth Grant, y cada mañana me sirvo té en una taza de porcelana con una pequeña grieta, me siento junto a la ventana y escribo cartas con tinta morada. No las envío a ningún lado, solo escribo. Para recordarme, sigo existiendo. Sigo a Rachel desde la distancia, a través de noticias del mercado inmobiliario de lujo, sus redes sociales y los comentarios de viejos conocidos que ni sospechan que sigo viva. Rachel va a vender la mansión. Dicen que un grupo de Qatar ofreció $1.200 millones. Quiere convertirla en un hotel 7 estrellas. ¿Su madre estaría tan orgullosa? ¿Orgullosa? Mi hija está vendiendo el lugar donde murió su padre, en mis brazos, donde le humedecía la frente con paños fríos cada vez que le daban ataques al corazón, donde llevé a Rachel en mi vientre mientras cruzaba la sala con baldosas blancas, bajo una pérgola de bugambilias ardiendo en mayo. Nadie recuerda eso. Nadie se detuvo a comprobar la verdad. Nadie preguntó a quién pertenecía legalmente esa propiedad. Y en eso confié yo. Llamé a Maxwell, el único abogado en quien George confió. Hoy retirado, pero aún conserva una oficina modesta en el 3er piso de un edificio antiguo en Westwood. Está más viejo, pero su memoria sigue afilada como una navaja. Cuando George murió, me dijo, dejó 3 cosas: recuerdos bonitos para usted, un legado que debimos proteger y una hija en la que nunca confié. Sonreí, no lo corregí. Le pregunté por el fideicomiso, Whitmore Legacy Trust, creado en 2002. Maxwell abrió su caja fuerte. Cada copia estaba guardada en carpetas rojas selladas con cera. El documento original aún válido, la mansión, terrenos, acciones y activos de inversión están bajo control exclusivo de Margaret Whitmore, hasta su fallecimiento certificado por el Departamento de Salud del Estado de California. Lo miré a los ojos.
Estoy viva, pero Rachel presentó un certificado de defunción. ¿Eso puede invalidar el trust? Maxwell frunció los labios. Number C, el documento es falso y usted está aquí. Entonces aún tiene el control total. Levantó el teléfono y llamó a su asociado. Prepara la solicitud de investigación penal por falsificación de certificado de defunción y congela de inmediato cualquier transacción relacionada con la propiedad en el 88 de Bellcrest Road. En menos de 24 horas recibí una notificación de la oficina del Registro de Los Ángeles. Quedan suspendidas todas las acciones legales sobre la transferencia de derechos de propiedad. Rachel se va a volver loca. Puedo imaginar su rostro al recibir el correo del abogado de la firma catarí. Solicitamos aclaración del expediente legal. La propietaria original mantiene su personalidad jurídica vigente. Y luego vendría su furia, quizás con insultos o con lágrimas. Pero, como sea, ella no sabría que estoy aquí sentada tranquilamente, aplicándome crema de lavanda en las manos, junto a una taza de té caliente. No porque quiera esconderme, sino porque necesito que ella sienta lo mismo que sentí al ver mi nombre grabado en una lápida. Una impotencia absoluta. Volví a revisar las cámaras de seguridad antiguas conectadas a mi celular. Margaret, la de antes, siempre fue precavida. Aunque no vivía en la mansión desde la muerte de George, seguí pagando por el cuidado del jardín, el mantenimiento eléctrico y, por supuesto, por mantener las cámaras funcionando discretamente. Una tarde, vi a Rachel salir del despacho de George, el mismo que solía llamar sofocante, lleno de pasado. Llevaba un montón de documentos en la mano. Le hizo señas a un hombre, quizá un agente inmobiliario. Su voz se escuchaba clara a través del micrófono. Lo garantizo. Es un testamento nuevo. La propiedad es totalmente mía. Mi madre ya falleció, incluso ya hicimos la ceremonia. Nadie puede disputarlo. ¿Nadie? Rachel olvidó algo. Yo no necesito disputar nada, porque nunca dejé de ser la propietaria. Nunca estuve muerta. Y no necesito que un juez me devuelva a la vida. Necesito que mi hija entienda que hay cosas que no se construyen con dinero, sino con memoria. Y la memoria no se vende. Esa noche escribí en mi diario. Tal vez le enseñé a mi hija el valor de la fama, pero olvidé enseñarle el valor del honor. Tal vez le di opciones, pero olvidé reservarme el derecho de decir no. Pero ahora ya no soy la madre sacrificada, soy una sobreviviente. Y una sobreviviente tiene un poder que nadie le puede quitar, el poder de contar su historia con su propia voz. 3 días después, Maxwell me envió una notificación. Rachel había contratado una firma de abogados para impugnar el congelamiento de activos. Alegaban que yo estaba legalmente muerta y solicitaron a la corte verificar la identidad de Margaret Whitmore. Maxwell solo me hizo una pregunta. ¿Quiere mostrar su rostro? Pensé largo rato, luego negué con la cabeza. No por ahora. Quiero que se derrumbe sola, antes de que yo aparezca. No por venganza, sino para cerrar su última actuación. Maxwell asintió. Entiendo, y la haré resucitar, pero en el momento justo. Me senté en el balcón de mi pequeño apartamento, mirando la calle. Una joven madre empujaba un cochecito. El bebé dentro se encogía, con los ojos abiertos como si todo lo que veía fuera nuevo, y valiera la pena descubrir. Y entonces lo comprendí. Así era como yo miraba a Rachel cuando empezó a caminar, cuando creía que mientras yo estuviera presente, nada en este mundo podría hacerle daño. Pero olvidé algo. Quien más salió herida fui yo. Suspiré. Cerré los ojos, no por tristeza, sino para conservar el último recuerdo que aún quería tener de mi hija. Antes de entrar a la siguiente fase de esta guerra, una guerra que voy a ganar, no por honor, no por la mansión de $1.000 millones, sino porque sigo viva y quiero vivir en la verdad, no bajo una lápida fría levantada por la mano de mi propia hija. Solía creer que resistir era cosa de jóvenes. Se necesita fuerza, voz, redes sociales. Pero descubrí que la verdadera resistencia no necesita testigos, solo necesita ser justa. Y llegar a tiempo. El día que firmé el primer poder legal a favor de Rachel, en 2011, pensé, mi hija es inteligente, resolutiva. Tener a alguien más que se encargue de los asuntos financieros será de ayuda. No recuerdo qué hablamos ese día.
Solo recuerdo que tomó la pluma con firmeza y dijo: «Mamá, no necesitas entender todo. Solo confía en mí». Firmé. Y estuve a punto de perderlo todo. «¿Por dónde quiere empezar?», preguntó Maxwell, colocándome 3 carpetas repletas de documentos. Estaban etiquetadas así: bienes actuales, transferencias ilegales, falsificación de identidad. Abrí la de falsificación. La primera línea me dejó sin palabras. Solicitud de certificado de defunción. Firmado por Melissa Hartley, nuera. Testigo: Rachel Whitmore, hija. Fecha de presentación: 72 horas después del accidente en el jardín de la mansión Whitmore. Bel Air, sin firma de médico tratante. Sin reporte oficial del hospital. Solo una cláusula legal caduca. Presunción de desaparición mayor a 48 horas sin contacto y estado clínico irreversible. Una laguna jurídica, pensada para desastres donde no puede identificarse a la víctima. Pregunté: «¿Cómo lograron esto?». Maxwell se encogió de hombros. «Usted desapareció, y su hija sabe cómo exprimir cada resquicio legal. Hay que admitirlo, es muy profesional». Sentí escalofríos. Rachel no era ingenua, era brillante, fría, implacable. 3 semanas después de mi resurrección, la mansión fue oficialmente congelada. Rachel contrató 3 bufetes de abogados, 2 en EPU, 1 en Singapur, para argumentar que los documentos de su madre ya no eran válidos, porque legalmente estaba muerta. ¿Y yo? No debatí. Fui en silencio a ver a Ruth Eisenberg, vieja amiga de George, experta en finanzas de alto nivel en JP Morgan, hoy retirada en Malibu. No se sorprendió al verme. No hubo abrazos ni un «Dios mío, estás viva», como en las películas. Solo sirvió té y dijo: «Sabía que Rachel haría algo. Solo no creí que tendría el estómago para matar a su madre en papel». Hablamos por 3 horas, y entonces Ruth dijo: «Si quieres darle una lección, deja que la ley lo haga. Pero si quieres enseñarle una lección al mundo, haz algo más grande». Me sorprendí. ¿Más grande? Ruth desplegó un plan. Usar los $1,000 millones del patrimonio Whitmore para crear The Whitmore Registry. Un sistema para denunciar, rastrear y proteger legalmente a los adultos mayores víctimas de abuso financiero por parte de sus propias familias. Guardé silencio largo rato, no por miedo a perder dinero, sino porque jamás imaginé que una herida personal podría abrir una puerta por donde otros también podrían cruzar. Asentí. «Hagámoslo. Yo lo financio todo». Mientras tanto, Rachel aún no sabía que estaba viva. Desesperada por el bloqueo de la venta de la mansión, furiosa al ver congeladas las cuentas de Whitmore Holdings, y casi perdiendo la razón cuando los bancos exigieron verificar todas las transacciones a nombre de una persona fallecida. No necesitaba verla, podía imaginar su rostro. Una noche recibí una llamada desde un número desconocido. Nadie habló, solo se escuchaba a alguien sollozando del otro lado. Solo dije una frase: «No estoy muerta, Rachel. Solo estoy viviendo más plenamente que nunca». Y colgué. No fue por venganza, fue para recordarle que estar viva significa tener derecho a elegir. Durante las 2 semanas siguientes, Ruth me ayudó a lanzar The Whitmore Registry como una iniciativa comunitaria creada por una familia anónima que fue despojada por sus propios hijos. En el primer mes, más de 1,200 casos llegaron desde todos los rincones de Estados Unidos. Madres, padres, tías, abuelos, unos obligados a vender su casa para pagar deudas de sus hijos, otros encerrados en hogares geriátricos sin su consentimiento, algunos con firmas falsificadas para vender tierras o sacar préstamos. Leí cada historia y lloré, no solo por su dolor, sino porque me vi reflejada en ellas. No como Margaret, la mujer del patrimonio de $1,000 millones, sino como la madre que alguna vez creyó que sacrificarse haría que su hija fuera mejor persona. Me equivoqué, y no estoy sola en ese error. Un miércoles por la tarde, Rosa, la joven enfermera que me ayudó desde el principio, llegó a mi apartamento con el rostro conmocionado. «Señora, vi esto en YouTube. ¿Es usted?». Tomé su celular, un video de un canal inmobiliario de lujo. Captaba la ceremonia de firma del contrato de venta de la mansión Whitmore. Aparecían Rachel, Melissa y varios abogados internacionales.
Pero cuando llegó el momento de la firma oficial, el notario dijo con voz firme: «Lo siento, la propietaria original, la señora Margaret Whitmore, no ha sido confirmada como fallecida por el Estado, y según los registros actualizados hace 3 días, sigue siendo una entidad legalmente activa». Silencio absoluto. Rachel miró a su alrededor. Su voz se quebró. «No, no puede ser. Mi madre... Yo tengo los documentos». La imagen cambió a un periodista preguntándole al abogado del comprador: «¿Planea seguir adelante con esta transacción?». El abogado sonrió con frialdad. «Nosotros no hacemos negocios con personas que matan a su madre, aunque sea solo en papel». El video alcanzó 3 millones de vistas en 48 horas. Yo no aparecí, pero las preguntas comenzaron a llover. ¿Margaret Whitmore está viva? Si vuelve, ¿qué pasará con su hija? Una madre declarada muerta por su propia hija, ¿la perdonará? Yo no respondí. Solo hice algo simple. Volví a escribir mi nombre sobre los documentos de propiedad, esta vez, con mi propia mano, sin Rachel, sin poderes notariales, sin condiciones. Esa noche escribí en mi diario: «No estoy planeando una venganza. Estoy planeando recuperar la verdad. La venganza es un final, pero la verdad es el comienzo». Cuando alguien que murió entra a una sala de audiencias, lo primero que se oye no es un grito, sino un silencio absoluto. El silencio de quienes creyeron que nunca tendrían que mirar atrás, y ahora se ven obligados a mirar, a lo impensable. Yo, Margaret Whitmore, viva. Entré a la Corte Federal de California a las 8:55 de la mañana en punto, 5 minutos antes del inicio de la audiencia preliminar. Sala 7, cuarto piso. Caso: Rachel Whitmore versus la herencia de Margaret Whitmore. Mi nombre seguía en el expediente como si hubiera muerto, pero esta vez la parte demandada no estaba representada por un abogado anónimo. Estaba representada por mí. Maxwell estaba a mi lado. Su rostro, tan firme como la primera vez que lo vi hace casi 30 años, cuando George y yo aún discutíamos cómo estructurar el testamento original. La puerta de la sala se abrió. Entré. Y por un breve instante Rachel levantó la cabeza. No sé qué la hizo ponerse de pie tan bruscamente, el shock, el miedo o puro instinto. Pero lo que sí sé es que esos ojos, que alguna vez se parecieron a los míos, ya no tenían nada en común con los míos. «No puede ser», murmuró Rachel. Yo no dije nada, no necesitaba hacerlo. Solo me senté en la silla que decía Margaret Whitmore, demandada sobreviviente. El juez Morton, un hombre italoamericano de más de 60 años, con mirada firme y voz pausada, fue el primero en hablar. «El tribunal confirma, la demandada, señora Margaret Whitmore, no ha fallecido como fue reportado anteriormente. Tenemos pruebas directas, testigos presenciales y documentación oficial del Departamento de Salud del Estado de California». Luego, giró hacia Rachel. «¿Tiene algo que decir antes de que procedamos a revisar los cargos por falsificación de documentos oficiales y apropiación indebida de bienes?» Rachel se quedó petrificada. Yo pensé que mi madre había muerto. Me dijeron que no había sobrevivido al accidente». Su voz se apagó. «Solo hice lo que ella siempre decía, que si un día ya no estaba para cuidar de todo, dejara todo en manos de los que quedaban vivos». Sonreí, no con sarcasmo, sino con tristeza. «¿De verdad recuerdas esa frase? Pero mamá está viva. Tú no lo verificaste, solo firmaste los papeles». El tribunal decretó un receso de 30 minutos antes de comenzar la audiencia civil. En el pasillo, Rachel se acercó. Sus tacones resonaban con un clic-clac afilado sobre el suelo de mármol. «No pensé que vendrías, después de todo». «¿Después de todo?», repetí clavando mis ojos en los suyos. «Solo quería preservar lo que la familia construyó. Tú ya no vivías como antes. Estabas sola, distante. Rechazaste verme durante meses». Exhalé un suspiro muy suave. «¿Y eso te dio derecho a escribir mi obituario sin preguntarme?». Rachel se quedó sin palabras. Saqué algo del bolsillo, una carta antigua, sellada, con la letra inconfundible de George, mi esposo, su padre. Le dije: «George escribió esta carta, y debía abrirse solo si alguna vez elegías el dinero por encima de tu familia». Se la entregué. Sus manos temblaban al recibirla, y temblaban aún más al leer:
Rachel, si estás leyendo esto, quizá ya olvidaste en qué brazos lloraste por primera vez. Quizá crees que el dinero puede reemplazar la memoria, pero si alguna vez cambiaste la palabra mamá por herencia, entonces lo último que te dejo es esto, nada. Rachel se quebró. Esta no es la letra de papá. La miré directo a los ojos. La escribió después de que intentaste vender el rancho de Santa Cruz sin consultar a nadie. Nunca la envió, pero le pidió a Maxwell que la guardara, para cuando fuera necesaria. Necesaria. Significaba, cuando mi hija se alejara oficialmente del camino de la humanidad. La audiencia continuó. El juez pidió a Rachel que retirara la demanda y enfrentara posibles cargos por falsificación y apropiación indebida. Pero yo pedí una pausa, no para perdonar, sino para cambiar el final. Solicito aplazar el proceso penal por 60 días, dije al juez, para que la parte acusada tenga la oportunidad de demostrar su valor moral, no con propiedades, sino con acciones. El juez me miró durante un segundo más de lo normal. ¿Estás segura? No estoy perdonando, estoy ofreciendo una oportunidad. Y una oportunidad no es una herencia, es tiempo para hacer lo correcto. Esa noche, Rachel vino a mi apartamento temporal, sin maquillaje, con un suéter gris viejo, sin bolso de diseñador, con las manos vacías. No sé por dónde empezar. Le señalé la silla junto a la ventana. Entonces siéntate y empieza por la verdad. Habló, sin excusas, sin máscaras. Contó su miedo cuando el negocio del spa fracasó, la deuda secreta que su esposa cargaba, la noche que supo que yo estaba hospitalizada, pero eligió creer que, si ya no estabas, sería más fácil resolverlo todo. Pensé que no te enterarías, o que si despertabas, no lo recordarías. Guardé silencio. La verdad más dolorosa no es haber sido engañada, sino saber que quien te engañó sabía perfectamente cuánto lo amabas. Rachel se fue sin decir nada. Una semana después, recibí un correo de The Whitmore Registry. Una mujer llamada Rachel se ha inscrito como voluntaria. No pidió privilegios, no solicitó ayuda legal, solo quiere ayudar a responder las cartas de madres que, como usted, fueron traicionadas. No respondí. Solo escribí en mi diario una sola línea. Quizá el perdón no nace del sentimiento, sino de atreverse a creer que la gente aún puede aprender a ser buena. La mansión de 1.000 millones, ese símbolo de todo lo que alguna vez protegí, ahora es sede de la Fundación para Mujeres Mayores Independientes. Yo sigo viviendo ahí, no para proteger una propiedad, sino para demostrar que uno puede ser enterrado vivo bajo prejuicios, papeles o silencio. Pero nada de eso es más fuerte que una madre que descubre que merece vivir con dignidad. Dicen que después de la tormenta llega la calma, pero hay tormentas que no dejan lluvia, solo dejan silencio y réplicas que duran años. Regresé a la mansión una tarde de abril. No llovía, pero tampoco había sol, nada cinematográfico, sin música de fondo, solo el sonido sutil de las ruedas de mi maleta sobre el suelo de piedra. El señor Robert, el jardinero de media jornada que contraté, estaba barriendo los últimos restos del caos que quedó tras la rabieta de Rachel y su abogada, cuando descubrieron que la casa ya no les pertenecía. La vi llorar, me dijo, pero no era arrepentimiento, era derrota. No respondí. No sabía si sentir alivio o tristeza. Solo me senté en la vieja silla de mimbre del pasillo oeste, donde George solía leer el periódico. El viento aún era fresco, pero dentro de mí había algo más frío, un vacío sin nombre. El segundo día tras el juicio no salí de casa. Preparé té. Horneé galletas de mantequilla, barrí cada rincón de la cocina. Hice cosas cotidianas para ignorar lo que no lo era. Mi hija, a la que abracé la noche que no entró a la universidad, con quien superé 2 abortos, la que me llamó insustituible, fue quien decidió reemplazarme con una muerte falsa. ¿Debo perdonarla? ¿O ya la perdoné al no denunciarla penalmente? No lo sé. Ya no estoy segura de lo que está bien. Solo sé que hay una distancia invisible entre mis emociones y yo. Estoy aprendiendo a ser humana otra vez. Esa noche recibí una carta. Sin firma, sin nombre. Solo una línea escrita a mano en el sobre. Mamá, si puedes leer esto, aún hay esperanza. Abrí la carta. El papel era corriente, la letra temblorosa. Mamá, no te pido perdón, no creo merecerlo,
pero si queda algún rincón en tu corazón que aún me llame hija, te pido una sola noche, una sola, sin abogados, sin prensa, sin reproches. No llevo nada, solo la verdad. Si estás dispuesta, estaré frente a la puerta el viernes a las 7 de la noche. Si no abres, me iré. Y nunca más volveré a molestarte. Lo prometo. Dejé la carta sobre la mesa, junto al retrato de George. La miré. No la volví a leer. Viernes, 6:50 p.m. Estaba en la cocina, sin maquillaje, sin ropa elegante, solo un suéter gris viejo y una bufanda ligera. Preparé 2 tazas de té, no porque estuviera segura de que alguien más llegaría, sino porque no quería ser yo quien cerrara la puerta para siempre. Si acaso debía abrir, aunque fuera un poco. 7 de la tarde. El timbre sonó. Caminé lentamente hacia la puerta. La abrí. No había nadie. Miré a mi alrededor. Luego bajé la vista. Rachel estaba sentada en el escalón de entrada, abrazando sus rodillas. Tenía los ojos hinchados, el cabello enmarañado, y se le notaba más delgada. Alzó la vista. No dijo nada. Abrí la puerta. No la invité a pasar, pero tampoco la cerré. Ella entendió. Nos sentamos frente a frente en la sala. El té se enfrió. Nadie lo tocó. «Mamá está más delgada», dijo ella primero. No respondí. «¿Aún usas esa bufanda?» Tampoco respondí. «¿Te acuerdas cuando fingí escribir un testamento falso para que me dejaras ir al campamento de verano?» Solté una risa suave, algo que no creí poder volver a hacer. «Tenías 15, pero esta vez firmaste un testamento falso de verdad». Agachó la cabeza y continuó. «No lo hice solo por dinero, fue por miedo. Miedo a que ya no estuvieras y sentir que todo se me salía de las manos. Pensé que si lo hacía rápido, fuerte, al menos todo acabaría pronto. No tendría que enfrentar el dolor ni esperar una llamada diciendo que habías muerto de verdad». Asentí. «Así que decidiste matarme tú, pero con papeles». Rachel lloró, no con sollozos, solo 2 lágrimas que cayeron muy lento. «Odié a mamá por mucho tiempo», confesó. «No porque hicieras algo malo, sino porque no te necesitaba». Esa frase me hizo exhalar como si alguien hubiera tocado una herida antigua. «Te di todo para que no tuvieras que cargar con nada», murmuré. «Pero quizás eso te hizo sentir que nadie te necesitaba a ti». Ella asintió, y por primera vez desde que era niña, vi algo que nunca había visto: honestidad, sin defensa, sin actuación. No la perdoné esa noche. Tampoco la abracé como en las películas. Solo dije, «Ya no eres heredera, pero si quieres comenzar de nuevo, deberás hacerlo como cualquiera, paso a paso, sin privilegios, sin inmunidad». «¿Y si me equivoco en un paso?», preguntó. «Entonces igual abriré la puerta», respondí, «no para que entres a la casa, sino para que salgas a encontrar tu propio camino». Asintió. Esa noche se fue. No pidió quedarse, no pidió nada. Pero al día siguiente encontré un ramo de lavanda en la puerta, sin nombre. 2 semanas después, Rachel envió un correo. «Mamá, quiero ser voluntaria en The Whitmore Registry, no por ti, sino porque vi versiones de mí misma en esas mujeres. Aquellas que alguna vez pensé no tienen nada que ver conmigo». No respondí, pero pedí a Yvonne que aprobara su solicitud, y cada semana recibo el informe. Rachel cumple con su horario, no falta, no sobresale, no busca atención, solo trabaja, en silencio, como alguien que está aprendiendo a vivir. Escribí en mi diario, «No todos merecen perdón, pero si tienen la humildad de pedir permiso para cambiar, al menos merecen ver que ya no tenemos miedo de ellos». Nunca creí llegar tan lejos. Sobrevivir a mi propia muerte, enfrentar a mi hija como a una enemiga y luego escribir esta frase: «Mi hija está creciendo, aunque tarde». Esa noche de verano hice una pequeña reunión con mujeres de la zona, las que alguna vez escribieron al Whitmore Registry. Algunas fueron obligadas a entregar sus ahorros, otras fueron llamadas viejas locas y difíciles. Algunas fueron dejadas en geriátricos de madrugada porque mamá necesita espacio. Las invité, bajo las luces cálidas del jardín, el mismo que Rachel intentó vender, alzamos nuestras tazas de té. Por aquellas que no necesitan morir para ser vistas. Nadie habló de odio. Hablamos de límites
y de cómo preservar la dignidad cuando ya nadie menciona tu nombre. Al final, vi a Rachel de pie, a lo lejos, con una libreta en brazos. Le hice una seña, no para llamarla, solo un gesto con la cabeza. Se acercó, me entregó la libreta. En la primera página decía, escrito a mano: la hija de una mujer que no murió, pero fue enterrada por el silencio. Pasé a la siguiente hoja. Una lista de mujeres entrevistadas por Rachel, sus historias, algunas más desgarradoras que la mía. Le dije: sigo sin dejarte esta casa como herencia, pero si quieres conservarla con propósito, entonces sigue escribiendo la historia de quienes no tienen voz. No quiero conservar la casa, respondió. Solo quiero conservar a mamá, pero esta vez como en verdad es. No contesté, solo serví té en su taza y la deslicé hacia ella. Como la confianza, a veces no se declara, solo se ofrece y se deja tocar. El otoño en Bel Air no se parece al de ningún otro lugar. Las hojas no se tornan rojas como en New England, ni se vuelven doradas como en el centro del país. Solo palidecen un poco, como si alguien hubiera vertido una pizca de cansancio sobre la luz del sol, suave, delicado, apenas suficiente para entender que una estación ya terminó. Caminé lentamente por el jardín trasero, el mismo que casi fue vendido en una transacción fría. A mi lado nadie, ni reporteros, ni abogados, ni familiares. Solo yo, Margaret Whitmore, 75 años, recién salida de un funeral. No del cuerpo, sino de una ilusión. Ya no soy la madre traicionada, ya no soy la dueña de la casa de $1.000 millones. Solo soy una mujer que sigue viva. Y por fin vive de verdad. Esa mañana desperté más temprano de lo habitual, no por insomnio, sino por el deseo de ver el amanecer. El aire era fresco, me puse la bata, una bufanda ligera, preparé una tetera de Earl Grey y escribí la primera línea de un nuevo diario. Hoy, empiezo a vivir sin depender de los recuerdos de nadie más. Viví demasiado tiempo en papeles que otros escribieron para mí. La madre entregada, la esposa detrás del éxito de su marido, la mujer que dejó su carrera porque la familia la necesitaba más, la anciana que vivió en silencio, hasta que fue borrada, igual de silenciosa. Viví así casi toda mi vida. Ahora quiero vivir el resto, sin pedir permiso. Me senté en la biblioteca de la casa, un lugar poco conocido, donde George guardaba sus mapas antiguos y donde Rachel hacía las tareas de historia cuando era niña. Sobre la mesa coloqué 2 documentos. Uno, el acuerdo de financiamiento permanente para The Whitmore Registry, convirtiéndolo en una organización sin fines de lucro, dirigida por un consejo formado por personas que, como yo, fueron una vez olvidadas por sus propias familias. 2. La cesión del uso del jardín trasero de la mansión para clases gratuitas dirigidas a mujeres mayores de 60 años. Clases de pintura, cerámica y, lo más importante, cómo escribir sus propias memorias. Quiero que escriban, no para publicar, sino para recordarse que alguna vez existieron. Esa tarde planté lavandas nuevas con mis propias manos, ya no tan firmes, las uñas sucias, mi rodilla crujía cada vez que me levantaba, pero nunca me sentí tan en casa. Pensé en Rachel, casi un mes sin verla. Sigue trabajando en el registry. No pide nada, no envía cartas. Recibí el informe semanal de Yvonne. Rachel está encargada de la sección Madres que ya no quieren llamarse madres. No interviene en las listas, solo escucha y escribe. No sé qué sentí al leerlo. ¿Orgullo? Tal vez, pero también algo más profundo, una tristeza leve, porque tuvo que perder demasiado para aprender a escuchar. Una noche, Ruth, mi vieja amiga de la etapa más difícil, me llamó. Alguien me pidió que te entregue esto, dijo. Un paquete pequeño, cuadrado, sin remitente. Dentro, un marco antiguo, de madera de roble, una foto en blanco y negro. Rachel y yo. Yo la tenía en brazos, el cabello revuelto, la cara arrugada, pero sonriendo. Detrás del marco, pegada con cinta, una nota decía: no te pido que olvides, mamá, solo que recuerdes con claridad la parte que sí fue real. Puse el marco sobre la mesa junto a mi sillón de lectura, no para revivir el pasado, sino para recordarme que hay cosas que fueron errores, pero que en algún momento fueron verdaderas, y a veces
Esa verdad merece quedarse. Desde entonces, comencé a abrir más puertas para mí misma. Empecé a decir no a las llamadas que no quería contestar. Y gracias a quienes realmente me veían, sin la etiqueta de la mamá de alguien. Volví a usar vestidos largos, esos que amaba de joven, pero abandoné porque no eran apropiados para mi edad. Aprendí a usar una app de diario digital. Descargué podcasts sobre filosofía minimalista. Y un día me paré frente al espejo, ese que solía reflejar a una mujer arrugada por las lágrimas de que su hija no llamaba, y dije, no necesitas que alguien te mire para saber que vales. Acepté una entrevista anónima con una periodista joven del New York Times. Ella me preguntó, si pudiera enviar un solo mensaje a millones de madres allá afuera, ¿cuál sería? Respondí, no tienes que morir para que la gente se dé cuenta de que estuviste viva. En diciembre organicé una reunión en el jardín trasero de la mansión, sin lujo, solo algunas mesas largas, galletas caseras, té caliente y luces amarillas colgando del techo. Invité a personas cuyas cartas había leído, madres y también algunos hijos que alguna vez cayeron y luego se levantaron. Rachel también vino, no llamó la atención, no caminó rápido, ayudó a poner mesas, sirvió té y se retiró a un rincón. No la llamé. Pero al pasar posé suavemente mi mano sobre su hombro. Ella levantó la vista. No lloró. Pero vi algo aún más importante. No buscaba perdón. Solo necesitaba tocar una parte de sí misma, que creía perdida. Esa noche escribí. No termino esta historia con una sonrisa, ni con un sueño. La termino con la verdad. He atravesado una muerte sin tumba y volví a vivir en el hueco que otros dejaron atrás. Cerré el cuaderno. Dejé la pluma. Apagué la luz, sin necesidad de un buenas noches, porque por primera vez en muchos años no me sentí olvidada en la oscuridad. Hay historias que no necesitan acabar con un abrazo, ni con lágrimas. Solo necesitan a alguien que se atreva a levantarse, después de haber sido enterrada viva por su propia familia, con silencios, con papeles o con frases que parecían inofensivas. Mamá ya está vieja, deja que yo me encargue. La historia de Margaret no es solo una lucha por una herencia. Es la historia de una mujer de más de 70 años que se atrevió a decir, todavía tengo voz y no dejaré que la edad me convierta en una sombra. En una sociedad donde los ancianos son vistos como carga, donde pueden ser legalmente expulsados de sus propias vidas, esta historia nos recuerda algo esencial. La verdadera devoción filial no se mide en dinero enviado, sino en si aún sabes escuchar y respetar. Y el amor de madre no es un recurso eterno. Nadie debe sentirse obligado a perdonar solo por el título de madre. Si en esta historia viste un reflejo de ti misma, o de una madre, una abuela, o de alguien que ha soportado en silencio dentro de su propia familia, deja un mensaje, aunque sea solo, a mí también me pasó. Porque a veces ese gesto tan pequeño es suficiente para que otra persona que lee sepa que no está sola. Y si estas historias de resistencia, despertar y libertad en la vejez hicieron que algo se moviera en tu corazón, acompáñanos a mantener viva esta llama. Suscríbete a She Stories Margaret, un espacio donde las mujeres que parecían haber sido olvidadas vuelven a ser nombradas con dignidad, no para causar lástima, sino para recordar que no necesitas desaparecer para tener valor, solo necesitas ser escuchada, en el momento justo y por la persona correcta. Esta es una historia ficticia, sin intención de ofender ni señalar a nadie en particular. Ha sido creada con el único propósito de transmitir una lección significativa, y todos los nombres de los personajes son completamente ficticios.